Y efectivamente ya nos encontramos con Cristian Salas, ex procurador anticorrupción, para hablar del tema de Nadine Heredia, pero antes de darle pase a esta entrevista, quería leer un comunicado de transparencia que, entre otras muchas cosas, señala, digamos, habla de cómo se ha llevado a cabo el proceso electoral, pero concluye afirmando que ya estaría clara la victoria de Pedro Pablo Kuczynski. En el punto 6 del comunicado dice: desde el primer reporte parcial de resultados emitidos el pasado domingo hasta la última actualización publicada por la ONPE, el candidato Pedro Pablo Kuczynski ha mantenido una ventaja variable sobre la candidata Keiko Fujimori. Transparencia considera que la cantidad de actas que falta computar y las que deben resolver los jurados electorales especiales pueden modificar dicha instancia, pero no revertirla. Lima, 8 de junio del 2016, Transparencia ya se pronuncia sobre los resultados electorales. Igual hay que esperar el resultado oficial de los organismos competentes. Cristian Sala, ex procurador anticorrupción, ya está con nosotros. Cristian, muy buenas tardes. Maribel, buenas tardes, gracias por la invitación. Cristian, ¿qué cosa es este? Explícanos en castellano qué significa formalización de la investigación preparatoria. ¿Por qué le encanta a los abogados, a los jueces, a los procuradores, a los fiscales usar palabras tan difíciles? ¿Qué significa formalización de la investigación preparatoria contra Nadine Heredia, primera dama de la Nación? Bueno, es importante esta pregunta para que el ciudadano entienda los términos que en adelante se van a utilizar. Obedece a una nueva legislación procesal, casos de presuntos delitos se tramitan ya con un nuevo Código Procesal Penal, así que hay que entender los términos. Lo primero, siempre que llega la noticia de un presunto hecho delictivo, siempre que se hace una denuncia por parte de un ciudadano o de la prensa, la Fiscalía es la que tiene que recibir esa noticia y hacer una indagación. Correcto. Esa fase de indagación inicial se llama investigación preliminar o diligencias preliminares. Correcto. ¿A qué apuntan eso? El fiscal o la policía lo que tienen que hacer es recabar indicios acerca del presunto hecho punible e identificar a los sospechosos. Nada más, son indicios. Para ir paso a paso, eso sería lo que hizo en su momento Eduardo Castañeda. Desde el 2009. Ah, correcto. Así es. Okay. ¿Ya? Entonces, de hallarse esos indicios, el siguiente paso es formalizar la investigación preparatoria. Ahora explicamos qué cosa es. Si el fiscal no encuentra indicios o la acción ya prescribió, archiva el propio fiscal. Hasta ahí el fiscal puede archivar directamente. ¿Qué significa la formalización de investigación preparatoria? Que el fiscal ahora solicita el inicio del proceso penal propiamente dicho. Antes no había proceso penal, era solo una indagación previa. O sea, lo que ha dicho el fiscal, para que la gente lo tenga claro, no es Nadine Heredia es culpable. Lo que ha dicho es: hay elementos suficientes como para empezar un proceso. Así es. Y continuar investigando. Por eso se llama disposición de formalización de investigación preparatoria. O sea, continúa investigando, pero ahora en base a indicios más sólidos. ¿Y qué tiene que encontrar ahora en esta siguiente fase, que es la investigación preparatoria formalizada? Elementos de prueba suficientes. ¿Para qué? Para al final de esta fase decidir: o acuso pidiendo irme a juicio, o solicito al juez que me cierre el caso, sobreseimiento. Correcto. ¿Y esa decisión estaría en manos nuevamente de Germán Juárez? Así es. Él continúa, no cambia el caso de mano. Él sigue investigando, solo que ahora en el contexto del proceso penal. ¿Qué diferencia esto de la diligencia preliminar? Que ahora el fiscal ya tiene personas específicas contra las que ha hecho imputaciones, a modo de hipótesis, imputaciones, y ahora puede pedir medidas cautelares, como es el caso de el impedimento de salida del país. Y se puede pedir también el levantamiento del secreto bancario, la extensión del mismo, porque creo que ya se había pedido. Eso, ¿no? Se puede hacer desde la fase preliminar, no hay problema. Son actos de investigación que el fiscal puede desarrollar. Ahora, puntualmente sobre el impedimento de salida del país. La primera dama ha dicho: esta es una medida exagerada. Yo creo, ojo, que el caso debe ser investigado y a profundidad. Pero también me pongo en los zapatos un rato de la primera dama y también digo: un momentito, o sea, ya al impedirme de salida del país, mi imagen se está viendo afectada. Yo tengo a mis hijas acá, vamos a ponernos un rato de su lado, ¿no? Tengo a mis hijas acá, no me voy a ir, no voy a dejar a mis hijas. Mi esposo es el presidente de la República hasta el 28 de julio. Entonces, ¿por qué esta medida extrema? ¿Por qué? Un principio básico en casos complejos, que son los que, por ejemplo, en su momento llevé, y ahora lo llevo desde el ámbito privado. En casos de corrupción o en casos de lavado de activo o crimen organizado, hay una regla en los procesos, que es la prisión preventiva.
Ajá. O sea, en esos casos, la regla de la medida que se debe dictar es la prisión preventiva porque el delito es grave, hay elementos probatorios suficientes y hay el riesgo de fuga por la propia gravedad del delito imputado. Pero en este caso de presunto lavado de activos, lo que el fiscal está haciendo es no pedir prisión preventiva, lo que está pidiendo es una medida bastante tenue, que es el impedimento de salida. Toda medida, así sea una comparecencia con restricciones, afecta al ciudadano. O sea, así el ciudadano simplemente vaya a firmar su libro al juzgado, no estando con prisión, ya lo afecta. La propia investigación ya lo afecta. O sea, por ahí no iría el descarte de la medida. Pero esa medida tiene que fundamentarse en algo. Hay unas reglas de juego, ¿no? Así es. Por eso es que el propio Código Procesal Penal establece 3 criterios que el fiscal tiene que convencer al juez de que se dan. Ojo con eso. Ajá. ¿Cuáles son esos criterios? Primero, existen elementos indiciarios que involucran a los procesados con el presunto hecho delictivo. Primero. Segundo, el delito tiene una pena alta que hace prever que a futuro le puedan poner más de 4 años de pena privativa de libertad. Y tercero, el peligro de fuga. Son 3 elementos. En este caso, tendríamos que analizar los 3 para ver si es correcto o no lo que pide. Y es decir, si de estos 3 yo considero que 2 sí son, pero 1 no. Es decir, yo creo que Nadine Heredia no se va a fugar porque tiene arraigo. Los otros 2 sí me permiten ponerle impedimento de salida del país. Tiene que cumplir los 3. Para que se dé esa medida, tienen que darse los 3 de manera concurrente. Con lo cual, el fiscal sostiene que la primera dama de la nación se podría fugar, porque si no, no hubiese pedido el... Así es, o sea, para criterio del fiscal, y yo coincido con ello, sí hay presupuestos para que se dicte una medida de esta naturaleza, que finalmente lo que hace es restringir simplemente la libertad ambulatoria hacia el extranjero y mantener el proceso asegurado en relación a la participación de los procesados en la causa. Ahora, se habla también de proceso sumatorio, otra vez con las palabras complicadas. Sumatorio, imagino que suma. Es decir, acá estamos hablando de dos investigaciones, hasta donde tengo entendido, corrígeme por favor, Cristian, si me equivoco. Está por un lado el tema de las cuentas bancarias de Nadine, las transferencias supuestamente desde Venezuela y de las empresas peruanas que le dan pues estos pagos por supuestas consultorías, ¿no es cierto? Que es este proceso indagatorio que empezó Eduardo Castañeda, que luego fue archivado, que luego la procuradora Julia Príncipe se quejó, tengo entendido, porque no se hizo un peritaje contable, en fin, terminó luego en manos del fiscal Ricardo Rojas, si mal no recuerdo, y luego del señor Pantoja, en fin. Esa es una línea de proceso. Y la otra es los aportes fantasmas del Partido Nacionalista que tienen que ver con, o los supuestos aportes fantasmas que tienen que ver con las famosas 4 agendas, ¿correcto? Que es lo que veía Germán Juárez. Entonces, digamos, todo se ha sumado y todo está en manos de Germán Juárez, ¿es así? Sí, tenemos 2 investigaciones que se iniciaron en tiempo diferente y que finalmente se han acumulado. A ver. La del 2009, que desarrolló el doctor Eduardo Castañeda y que terminó archivada, donde se indagaba acerca de estas transacciones irregulares y el injustificado patrimonio de la señora Nadine Heredia, donde la defensa de la señora Heredia presentó contratos de tratamiento capilar, palma aceitera, y que luego fue reabierto a pedido de la propia Fiscalía, por iniciativa de la propia Fiscalía, porque apareció un dato importante, que es que el señor Martín Belaunde declaró que esos contratos habían sido simulados. Recordemos que en ese ámbito la defensa de la señora Heredia presentó un habeas corpus pidiendo que no se reabría la investigación, lo cual obviamente fue rechazado. La investigación continuó, se reabrió, pero paralelamente ya existía otra investigación por ya la otra campaña, que era la campaña del 2011, que en este caso también se indagaba acerca de si el partido había sido financiado con dinero de Venezuela. Y es ahí donde aparece el tema de las agendas. Entonces son 2 investigaciones que finalmente, como eran las mismas personas involucradas, era el mismo delito, se conectan y por tanto se acumulan. Esa es la investigación que hoy se ha formalizado. Entonces, ¿cuánto tiempo pasa para que el mismo fiscal Germán Juárez diga acuso o no acuso, ¿no? Ajá. ¿Cuánto tiempo más o menos en adelante? Una vez formalizada la investigación preparatoria, en casos complejos como son los de lavado activo, la ley establece hasta 8 meses
Ojo, 8 meses. No es que en 2 meses esto se va a cerrar. Ajá. O sea, no es que a julio ya se cierra el tema. Ok. No, por eso es que el fiscal está pidiendo una medida de aseguramiento. De prevención. Así Ajá. es. ¿Por qué? Porque termina el mandato del presidente y puede ser que su familia, en específico la señora Heredia, Nos pueda vamos a salir Francia. del país. ¿No es Era lo cierto? que se decía. O sea, por eso es que el fiscal se está poniendo en ese supuesto. Son 8 meses que, ojo, la ley dice, incluso si es que no se cierra la investigación en 8 meses, se puede prorrogar hasta 8 meses más porque es un caso complejo. O sea, 8 meses, pero ojo, 8 meses es el límite, que entiendo se puede prorrogar, pero es el límite. O sea, el fiscal si resuelve antes de esos 8 meses Puede también cerrarlo. Sí. puede cerrar. Así es. Ok, entonces, si acusa, lo siguiente es ya el proceso judicial que conocemos tal cual. O sea, si al final de esta investigación el fiscal sí encuentra elementos probatorios suficientes, acusa y le pide al juez, dame permiso para ir a juicio oral. ¿Qué significa juicio oral? Una audiencia donde vamos a tener a los testigos, a los peritos, a los procesados declarando en audiencia con contradictorio y con sentencia. Ahora, el presidente Ollanta-Humala ha señalado que esto afecta a la imagen del país, cosa con la que yo discrepo, porque finalmente entiendo que esté fastidiado porque a su esposa le han determinado impedimento de salida del país, pero creo que peor imagen para el país es que no se investigue y que no se dé, digamos, algún tipo de favorecimiento hacia una autoridad como es el presidente, o en este caso, la primera dama de la nación, ¿no? Sí, bueno, es un argumento político, no tiene nada que ver con el caso en absoluto. Pero es cierto, o sea, creo que la visión debiera ser contraria. El hecho de que en el propio gobierno de su esposo se permita una investigación con autonomía del Ministerio Público contra la esposa del presidente. Habla justamente bien de la autonomía de los poderes. Así es. Así es. Ahora, esto puede sentar, porque también desde los otros lados estamos en un momento político caliente en que tenemos a varios partidos confrontados, donde denuncias de lavado de activos han salido también en la campaña electoral. Entonces, esto sienta un precedente interesante para las otras investigaciones por lavado de activos. Sí, claro. Bueno, en materia de lavado de activos estamos también aplicando una nueva ley de lavado, el decreto legislativo 1106. Y los casos que se están llevando adelante están avanzando correctamente bajo una línea de investigación que la Fiscalía adecuadamente está utilizando, que es utilizar para estos casos indicios. O sea, es incorrecto, yo lo llamaría hasta absurdo, que por ejemplo un procesado le diga al fiscal, no me lleves a investigación, no me proceses, porque no hay prueba directa contra mí. Los casos de lavado de activos no tienen prueba directa. Los casos de lavado de activos se manejan con indicios. ¿Por qué? Porque el lavador nunca pone los bienes a su nombre. El lavador utiliza testaferros, entonces hay que utilizar prueba indiciaria, no prueba directa. No existe, no hay contrato de lavador con el testaferro. No hay, es más, las empresas offshore, hemos visto la experiencia, las empresas offshore no dejan huella. Muchas veces no se sabe ni siquiera el titular, no se sabe quién va a ejercer la titularidad de esa empresa, porque algunas tienen títulos al portador. Entonces hay que trabajar con indicios. Y en este caso, el fiscal está trabajando con indicios respecto a, primero, injustificación de patrimonio de la señora Nadine Heredia, transacciones irregulares en relación al manejo de esa tarjeta de crédito, depósitos en cuenta irregulares o sospechosos, y también contradicciones de la propia investigada en el proceso. Recordemos cómo empezó todo esto, y es por ello que está pidiendo esta medida, ¿no? O sea, el hecho de que la señora Heredia en un momento haya negado tremendamente la titularidad de las agendas, luego se haya desdicho y haya dicho que sí, y luego se haya negado una pericia, y luego solicitó que no se hiciera otra pericia grafotécnica sobre esa agenda. Claro, todo eso es para el fiscal, me imagino, indicios de que no hay garantías de que tenga una conducta correcta más adelante. Eso encaja dentro del tercer supuesto, que es el peligro procesal. Correcto, el peligro procesal entonces se fundamenta también en los precedentes de la investigación y en la actitud, en la conducta de la persona. Vamos a abrir los teléfonos para si alguien tiene alguna pregunta sobre este tema. Los teléfonos de la radio son 251-9422 y 467-4499, 12:25 del mediodía. Llame usted y pregúntele a Cristian Sala lo que quiera respecto a este tema de la investigación en contra de la primera dama de la nación, Nadine Heredia. Mientras tanto, Cristian, y esperamos estas llamadas, estas preguntas, estos comentarios respecto a este tema, quería preguntarte, ¿cuáles son los grandes pendientes desde tu punto de vista para el próximo gobierno en la lucha contra la corrupción? Bueno, lo primero que vamos a esperar del próximo gobierno,
parece que va a ser el PPK, ¿no? Es voluntad política. O sea, sin voluntad política una lucha anticorrupción está destinada al fracaso. Es lo primero. ¿A qué me refiero con voluntad política? Que el gobernante decida poner en marcha políticas serias anticorrupción desde dos frentes: preventivo y represivo. Lo que estamos viendo en estos casos, el caso Joaquín Ramírez, el caso Orellana, el caso Nadine Heredia, esto es lo que llamamos frente represivo, de represión. O sea, ya se cometió aparentemente, ojo, presunción de inocencia, ¿no? Aparentemente se habría cometido el delito y empiezan las autoridades del sistema a investigar, procesar y buscar condena. Pero hay otro frente que es básico, que es la prevención. Y eso es vital. Y ahí es donde es necesario el fortalecimiento de la unidad de inteligencia financiera. Contraloría, inteligencia financiera, autonomía de las procuradurías, reforzamiento de las instituciones para investigar, la propia mejora en educación, ojo, porque el tema de corrupción también parte mucho de educación, mucho de familia. El tema ético es vital, es un bloqueo contra la corrupción. Vamos a recibir llamadas. Cristian Salas está con nosotros, ex procurador anticorrupción. Aló, buenas tardes. Aló, señora Maribel, ¿no? Sí, ¿cómo está, señora? Buenas tardes. ¿Cuál es su nombre y de dónde nos llama? La señora María de Villa El Salvador. María, cuéntenos, ¿cuál es su pregunta para Cristian Salas o su comentario en torno a este tema? No, mi comentario es que la señora está muy bien lo que le hayan puesto, ¿no? Que no salga del país por haber mentido, por ser mentirosa. Para mí debería estar presa la señora porque mintió pues diciendo que no eran las ofrendas y luego dijo que sí. Nada más, gracias. Muchísimas gracias, María. Sí, pues justo veníamos comentando con Cristian Salas respecto a este tema, a la mentira, y cómo eso ha sido un agravante para que el fiscal determine que es mejor dictaminar impedimento o solicitar impedimento de salida del país. Él solicita impedimento de salida del país, ¿correcto? Él se lo pide y el juez, ojo, va a resolver eso en audiencia. Que es hoy. No. ¿Cuándo resuelve? Todavía será en el transcurso de la semana. ¿Podría el juez decir no, yo no veo... Y aplicar otra medida? Así es. Podría. Sí. ¿Ya sabemos en manos de qué juez está esto? Creo que es el doctor Concepción Carhuancho, si no me equivoco. Concepción, bueno, vamos a esperar entonces si finalmente procede o no este impedimento de salida del país. Ahora, en mitad de esta fase nuevamente investigatoria, ¿podría levantarse este impedimento de salida del país? Es decir, ¿es posible que en algún momento el fiscal Germán Juárez diga, ya, ahora sí, no creo que haya peligro de que se vaya? ¿Lo levanto? ¿Es posible? Sí. No solo el fiscal, la defensa también lo puede pedir. Solicitar. Una de las características de las medidas cautelares es su provisionalidad. O sea, no son permanentes, pueden variar. En la medida en que la investigación avanza, ejemplo, se descartan vínculos de la señora con los hechos, la defensa puede pedir el levantamiento de la medida, cambiarla por otra, una comparecencia simple, etcétera. Estábamos hablando hace un momento de las medidas que tiene que tener el próximo gobierno en la lucha contra la corrupción. El tema presupuestario, ¿es indispensable para estas mejoras de las que me hablabas? Es básico. Sin sueldos adecuados para los operadores de justicia, sin oficinas adecuadas, yo he visto en la propia experiencia y lo veo, comisarías, dependencias policiales trabajando en lo que eran hostales, cuartuchos, o sea, incautados obviamente, ¿no? Pero son ambientes inadecuados, audiencias en salas de 3x4, o sea, es imposible trabajar bien. Sistemas de intercomunicación, tecnología, a mí me parece un absurdo, por ejemplo, que Fiscalía en una investigación oficie a una entidad del Estado para que le dé información, cuando se supone que Fiscalía debe tener conexión directa, informática, ¿no? Antecedentes penales, etcétera, todo lo debe tener Fiscalía, no tiene por qué pedirlo a otra entidad. Es que tiene que ver con un proceso mucho más grande, digamos, que ese que tiene que ver con la digitalización del Estado en general. O sea, ya modernicémonos de una vez. Y no es un imposible, Chile ya lo hizo. Así es. Bien, Cristian, muchas gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Exitosa Radio. Ha sido muy didáctico y te lo agradezco, como pocos abogados, como pocos procuradores, como pocos fiscales lo son. Gracias por la paciencia, por explicarnos a todo el público de Exitosa qué es lo que está pasando ahora con la primera dama de la Nación, Nadine Heredia. Muchas gracias a ti. Bueno, esperemos que así como en este caso, en todos los demás casos la Fiscalía actúe con autonomía como lo viene haciendo. Cristian Salas, ex procurador anticorrupción. Vamos a una pausa y volvemos con más aquí en Exitosa.